En este congreso y en general en las ciudades más importantes de México ya se tiene el tema de la implementación de sistemas integrados de transporte. Hoy la pregunta no es si son posibles o no, sino qué elementos tenemos que tener y en qué etapa estamos en México para poder contar con ellos. Perfecto, mira, el tema de sistemas integrados de transporte, yo creo que la discusión no es si debemos o no, más bien, o sea, creo que ya está superado eso y creo que todos tenemos que ir hacia un sistema integrado de transporte. Sin embargo, creo que los elementos para hacer necesario un sistema integrado de transporte todavía están algunos en etapas muy tempranas. Para sobresimplificar, un sistema de transporte o un sistema de movilidad, porque quisiera llevarlo a ese tema, tiene 3 o incluso 4 grandes elementos. El primero tiene que ver con los servicios. Creo que todos estamos acostumbrados a escuchar pues, de los trenes, de los buses, de las bicis hoy en día, pero también los sistemas de movilidad peatonal. Es primero importante entender que existe una gran variedad de sistemas de movilidad y que eso es parte del sistema integrado de transporte. Segundo, tiene que ver también con las infraestructuras relacionadas. Necesitamos un espacio donde todos estos servicios se puedan desplazar de manera segura, óptima, eficiente y confortable, ¿no? Y tercero, tiene que ver con las instituciones o la gestión que hay detrás. En México creo que hemos avanzado muy poquito todavía en generar esas instituciones que se dedican a la planeación, a la regulación, a la operación, pero a la implementación también de sistemas de movilidad ya sea desde el Estado, ya sea a través de concesiones o ya sea a través de la atracción del cuarto elemento que te quiero decir que es de la tecnología justo del panel que acabamos de hablar, ¿no? Hoy existen una nueva cantidad de servicios incipientes que han venido a disromper de manera positiva, yo creo que en la mayor parte de los casos, y que hoy se agregan como un aspecto a considerar dentro de los sistemas integrados de transporte, porque aportan datos, aportan servicios, aportan una nueva movilidad que es bien importante en nuestras ciudades. Y más allá de esto, cuando hablamos de sistemas integrados de transporte, hay una gran cantidad de elementos, que el elemento ambiental, el modelo de negocios, el elemento tecnológico, el elemento de infraestructura, y podemos hacer una gran variedad de elementos y vamos a ver que son bastante complejos y por eso te decía que las instituciones detrás son esenciales. Por ejemplo, sobre ese cuarto elemento que me comentas de empresas basadas en la tecnología, pues se rigen más por el mercado, pero además la rectoría del transporte debería ser del Estado. Entonces, ¿cómo se puede empatar para que se puedan realmente integrar? Mira, es bien interesante porque yo creo que el Estado nunca debe perder la rectoría de la planeación del transporte. Depende de las condiciones de cada ciudad, de cada país, decidir quién es el proveedor del servicio, ya sea una empresa del Estado o ya sea una concesión a cualquiera de las empresas que sea necesario. Los modelos son muy variables. Tenemos el modelo francés, donde es prácticamente todo el Estado, o tenemos el modelo inglés, donde son concesiones. Ambos funcionan. Depende obviamente de muchas características que tiene que ver. Yo lo que veo en las empresas nuevas de transporte, insisto, han venido a ocupar un espacio que estaba remanente, una necesidad de oferta a una demanda que ahí existía, ¿no? Y por eso es que han sido tan exitosas. Por eso es que has visto hoy en día a muchas personas elegir a estos servicios de transporte como una de sus, o mejor dicho, como su mejor opción, ya sea porque les es más seguro, ya sea porque les da un servicio mejor, porque les es más cómodo, porque los integra de alguna manera, porque no los hace pagar en efectivo, el tema que tú quieras, y eso creo que es totalmente válido como usuario. Uno debe de poder elegir el servicio que más se presta a sus necesidades. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el Estado? Aprender de estos mercados, porque al final del día los usuarios demandamos nuestra seguridad para movernos, demandamos que sea óptimo, que sea estable y quisiéramos que nuestros servicios de transporte también reflejen, me refiero a los públicos, también reflejen esto. Cuando vamos a otros países podemos ver que sí es una opción total dejar o no utilizar un automóvil privado, porque los servicios de transporte representan la opción más viable que nosotros tenemos. Lamentablemente en México hoy en día las personas cuando tienen la capacidad económica suficiente para utilizar un vehículo y pagar por todas sus necesidades de servicio, gastos y todo, lo tienden a hacer porque la verdad es que los servicios de transporte actuales no representan necesariamente lo que necesitan los usuarios. Pero además las empresas basadas en la tecnología siempre van más adelante de las regulaciones y las regulaciones o el gobierno siempre tarda un poco en reaccionar, ¿no? Sin duda, y ese creo que es un gran elemento y de bastante importancia. Algo que hemos hecho o que estamos haciendo desde el WRI es invitar
a los gestores, a los tomadores de decisiones. Como te decía, el Estado nunca debería perder la propiedad de planear la movilidad en nuestras ciudades, porque tiene que ver por todos, no nada más por las que lo pueden pagar. Creo que ha tenido un retraso bastante considerable en el entendimiento, adopción, pero sobre todo promoción de la tecnología como algo importante para hacer la movilidad mucho mejor, mucho más segura y mucho más inclusive, ¿no? Hemos invitado a los gobiernos a que primero lo entendamos entre todos, porque creo que hoy en día nos cuesta todavía en trabajo entender todo lo que significa la movilidad como un servicio, todos esos servicios de tecnología nuevos, pero sobre todo que los integren como parte de la movilidad. Yo no creo que debe haber la movilidad como servicio en un lado y el Estado como otro. Yo creo en una movilidad integrada que nos permite, lo que hacen hoy en día como piloto los finlandeses, pensar en que uno va a utilizar el servicio que más se adecue, pero la gran política pública detrás es que lo que ellos te están poniendo sobre la mesa es algo orientado a los modos muchísimo más sustentables para que no tengas que comprarte un auto. Y hablando de esa integración, también un gran reto es la inclusión del transporte concesionado, que sí existe una diferencia en cuanto a los niveles organizacionales, ¿no? Y de estructura. Claro. Mira, insisto, el Estado decide si ellos dan el servicio de transporte o lo concesionan. El modelo inglés es, ellos concesionan el servicio de transporte, excepto del tren, ¿no? Lo concesionan, pero tú no te das cuenta jamás cuando una empresa es de una o de otra. Tú ves un servicio de transporte que está planeado, regulado y hasta cierto punto vigilado por el gobierno, ¿no? Cuando vemos aquí, y el mejor ejemplo que me gustan es el ejemplo del caso del Metrobús, es difícil distinguir que hay más de 10 empresas en el operadoras, Metrobús. correcto. Tú lo que ves es un servicio, y creo que hacia allá debe ir México, que es un servicio de transporte que en este caso lo están dando empresas privadas a través de concesiones, y que lo que nosotros buscamos como Estado o como gobierno es que den el mejor servicio posible a los usuarios. Ese concepto debe expandirse mucho más, y porque oye, un Metrobús sigue siendo pequeñito en la Ciudad de México, ¿no? Imagínate que el concepto de calidad, de seguridad, de imagen, de integración tarifaria, de infraestructura relacionada, se extienda a todos los servicios de transporte y el usuario ni siquiera se dé cuenta, como pasa en el caso de londinense, de que son diferentes empresas, sino al contrario, simplemente es un sistema de transporte operante. Por último, Marco, además esta integración en los medios de transporte también es un camino hacia la lucha de la desigualdad social. Mira, la lucha de la desigualdad social tiene que ver con una política pública. Por eso te decía que el Estado no debe de perder la rectoría de la planeación de la movilidad en nuestras ciudades. Cuando uno lo ve como privado, cualquiera que tenga un negocio, incluyendo las personas que pueden proveer un servicio de empresas de redes de transporte, cuando uno lo ve como privado, lo que hace es buscar a su mercado, ¿no? Cuando uno lo ve a nivel de movilidad, no puede hacer eso. El mercado tiene que ser todos. Si una persona no tiene la capacidad económica para pagar, el Estado tiene que buscar proveerle, porque es una desigualdad social, es una falla de gobierno si uno no lo hace. Entonces, cuando uno atrae a proveedores de servicio privado, tiene que asegurarse que no solamente provean el servicio en las zonas donde hay mayor demanda, sino provean el servicio para todas las personas dentro de una ciudad, dentro de una zona metropolitana, etcétera, y eso es igualdad social. Muchas gracias por tu tiempo, Marco. Placer, como siempre.